El asesino de La Baraja ha dejado un rastro de sangre en los últimos meses en Madrid. La policía le atribuye la muerte de 6 personas y además ha dejado heridas a otras 2. Parece el argumento de una película donde el asesino deja en el lugar del crimen su tarjeta de presentación. Era el criminal más buscado de España, conocido como el asesino de La Baraja porque dejaba un naipe en la escena del crimen. Todos del mismo palo, todos en orden ascendente. Se había detenido en el 4 de copas. Las fuerzas de seguridad trabajaban contrarreloj mientras contenían la respiración. Lleva meses volviendo loca a la policía madrileña desde que comenzó a perpetrar su ya larga lista de crímenes. Hola, buenas tardes. Vamos hasta Puertollano, donde se ha entregado el presunto asesino de La Baraja, que, como recordarán, habría matado a 6 personas en Madrid. Puertollano, una ciudad minera de unos 50.000 habitantes, la noticia ha caído como una bomba. Eran muy pocos los que conocían a Alfredo Galán, la mayoría se quedaban sorprendidos ante la noticia. Yo me cría con ellos, claro, y yo nunca lo he visto al muchacho que haya hecho nada malo, ni él ni sus hermanos. Nos hemos quedado todo el pueblo asombrado. Los pocos que lo conocía yo me estoy asombrado porque yo no me lo termino de creer. Yo te lo digo sinceramente, yo cuando en un principio lo decían, yo decía que eso era mentira. Vamos, decía que no. Soy todavía y todavía no me lo creo. Lo que pasa es que este chico se fue al ejército y yo no sé lo que le pasaría en el ejército, porque él era una bella persona. Él se venía, coño, y si esperaba aquí, que llega tu hijo que salga, ya tengo que lo espera aquí, que subo, que bajo. Yo lo recuerdo como una persona normal y corriente. Nunca me llegó a mí a entrar en la cabeza eso. ¿Cómo lo has encontrado? Eso sí que no lo puedes contar, que eso no... ¿Se ha retractado alguna vez en su confesión? No, pero bien, normal. Dejadme, por favor, se va a quedar con el caso. La juez. Si es que ya le he dicho demasiado. Estremecedoras las primeras declaraciones del presunto asesino de La Baraja. El joven de Puertollano ha confesado que su único móvil era matar sin importarle quiénes pudieran ser sus víctimas, que elegía al azar. El macabro historial criminal del asesino de La Baraja comenzó en enero de 2003 y durante meses mantuvo en jaque a las fuerzas de seguridad del Estado. Fue una compleja investigación en uno de los años más duros de la criminalidad madrileña. Esto que ha ocurrido ha sido delante del niño pequeño, que no tiene los 3 años, Entonces el niño lo que dice es que un señor y el Papa se cayó y no dice más, ¿no? Este pequeño de apenas 3 años es el único testigo de lo ocurrido. Lo abraza Elena, su madre, la segunda esposa de Paco. Pasé justamente por aquí, así, y me lo encontré ahí. Sus pies estaban aquí y pues la cabeza daba más o menos a esta altura, que es donde llegaba casi al mueble. Estaba allí sentadito y cuando yo llegué ya estaba, que de tanto que había llorado tenía los ojos rojos y estaba solamente como gimiendo, o sea, ya no llorando así fuerte, pero... Quizá el crimen más llamativo de cuantos tenemos hoy en nuestra crónica negra sea el que en Madrid ha tenido por víctima a un joven de 28 años. Verán, el asesino lo ha dejado abandonado en una parada de autobús y, según los testigos, este dejó a sus pies una carta de La Baraja.
Dicen que había una carta, que tenía una carta en los pies, una carta de juego, de naipes, pero no sabemos, es que no, es lo que dice la gente. Si este no se metía en peleas ni se metía en nada, ¿qué va? Y además los amigos que tiene él también son muchachos pacíficos, no son esas pandas que hay que se dedican a las discotecas, a pegarse. No, esto era pacífico, o sea que no, usted cuenta, no. La de ayer fue una jornada especialmente trágica en cuanto a sucesos se refiere, sobre todo en Madrid. He oído unos disparos, 3 disparos por ahí, y yo me he asustado y al rato pues he oído un coche que salía deprisa. Ha entrado un individuo alto de 1,90 de estatura con el pelo corto y moreno, el cual tenía pantalones vaqueros y una sudadera de chándal de color blanco con algunos otros colores. Menos cuarto, algo así, o 3 menos 20, y habíamos llegado de bailar y estábamos aquí abajo conversando como siempre y nada, estábamos sentados ahí y luego llegó un tipo y nos miró y no dijo nada y le disparó y nada, y yo me agaché y nada, y quiso darme un tiro, pero no sé, o sea, no sé si se le encasquilló el arma o... Era un hombre de tez morena, de unos 25-26 años, de estatura alta, sobre 1,80, delgado y con la cara chupada, el pelo corto y negro, muy alborotado, ojos oscuros, perilla, cejas gruesas. Me dio la impresión de que tenía el rostro muy velludo. Vestía una cazadora corta y pantalones oscuros. ¿Quién era ese hombre que mataba por matar, guiado únicamente por el azar? ¿Habría alguna razón que explicara aquella locura asesina? ¿Quién era Alfredo Galán? En la localidad natal de Alfredo Galán recuerdan que la infancia de este joven no ha sido diferente a la de cualquier otro chico. En el colegio salesiano o en el instituto de secundaria donde estudiaba no se recuerda por un expediente académico muy brillante, pero tampoco por lo contrario. No, porque le digo, él jugaba con mis niños que eran prácticamente de la edad y jugaba normalmente, o se iban a su casa o venían ellos aquí, pero no notábamos nada. Yo para mí que en el ejército estuvo en Bonia o por ahí estuvo este muchacho y yo para mí algo le pasó ahí. 2 años después de su detención, la justicia sentó a Alfredo Galán en el banquillo. No se encontró la pistola y en un nuevo golpe de efecto se retractó de su confesión inicial. Todo fue inútil. La carrera criminal del asesino de La Baraja había tocado a su fin. La policía ahora continúa rastreando el vertedero de Puertollano, donde el presunto asesino dice haber arrojado el arma del último asesinato. Aquí supuestamente debe encontrarse la pistola Tokarev calibre 7,62 con la que se cometían los asesinatos del caso de La Baraja, que la juez madrileña responsable del caso ha ordenado localizar. Para el Ministerio Fiscal es suficiente prueba de la autoría de los delitos con la confesión voluntaria de Galán en la comisaría y en el juzgado de Puertollano. Considera el fiscal que cuando se desdice 2 meses después, en septiembre del 2003, no aporta pruebas de sus declaraciones ni de las implicaciones de otras personas. Alfredo Galán se enfrenta a una pena fiscal de 151 años de cárcel por 6 delitos de asesinato y 3 en grado de tentativa. El ciudadraleño Galán, ataviado con ropa deportiva azul y beige y gorra calada, no ha movido un músculo cuando sus compañeros han relatado cómo compró de forma ilegal la pistola Tokarev en Bosnia con la que se llevaron a cabo los 6 asesinatos. Incluso a uno de ellos le invitó a realizar pruebas de tiro en Puertollano. En la mili estás todos los días haciendo pruebas de tiro y todo. Claro que era buen tirador y aquí hay no fallas. Sí, lo he visto, sí. Demacrado. Muy pacífico, era muy pacífico, pero pues yo qué sé, cada uno es un mundo, ¿sabes? Se le va la pinza y yo qué sé. Puede hacer cualquier cosa, cualquier persona, pero eso a matar, yo qué sé. A estas alturas no tenía sentido de que dijera nada,
tenía su oportunidad el primer día y no lo hizo. Sigo en tratamiento igual que mis hijos. Ayer se le dio la última oportunidad para hablar y declinó aclarar los hechos con un leve, incluso tímido gesto de cabeza, mientras unos minutos antes escuchábamos cómo el Ministerio Fiscal hablaba de Galán como un auténtico depredador de seres humanos. Alfredo Galán cumple condena en la cárcel de Herrera de la Mancha. Según fuentes penitenciarias, está en segundo grado, forma parte del FIES, el fichero de internos de especial seguimiento, presenta buen comportamiento y colabora con el protocolo de prevención de suicidios, ayudando a internos que presentan riesgos de atentar contra su propia vida. Su condena por acabar con la vida de 6 personas y dejar a varias víctimas en el camino finaliza en el año 2028. Que no le producía ningún sentimiento, que no tuvo conmoción interior alguna, que la única vez que sintió algo, como inseguridad, fue al estar en el metro y junto a él 2 personas que hablaban del asesino de la Baraja, y pensar lo fácil que es tener muy cerca de alguien que te puede quitar la vida y tú no lo sabes. Todos podemos ser el asesino, no sabes con quién vas en el vagón. Que sabía que estaba mal, pero que quería hacerlo, que siempre sabía que estaba mal. ¿Quién era Alfredo Galán? Quería experimentar la sensación de quitar la vida a un ser humano, y tras probar la primera vez con el portero y no sentir especialmente nada, excepto una indiferencia total, opté por continuar, no experimentando miedo a que me pudieran detener. Nunca elegí a las víctimas por algo en especial, lo hice de manera indiscriminada, por azar. Lo único que importaba es que hubiese pocos testigos. Tampoco tenía un móvil concreto para matar, simplemente era fácil, y lo podría haber seguido haciendo 20 años. Me he entregado ahora, tras comprobar la ineficacia de la policía para resolver los casos. ¿Quién era ese hombre que mataba por matar, guiado únicamente por el azar? ¿Habría alguna razón que explicara aquella locura asesina? Había un hombre que vestía un mono azul que se quedó mirándome. A la izquierda había un niño de unos 3 o 4 años, sentado en una mesa, comiendo. Dirigí el arma a la cabeza del hombre del mono azul y le dije, de rodillas, de cara a la pared. Sin articular palabra obedeció la orden, mientras el niño miraba la escena. Entonces le puse la pistola a unos 4 centímetros de su cabeza, apreté el gatillo. El niño, al oír la detonación, que fue bastante ruidosa, se puso a llorar, sin decir nada, aunque no apartaba su mirada de mí. Salí de casa, quería localizar a una o varias personas para matarlas. A las 3:30 encontré a la primera persona en toda la noche. Era un hombre que estaba sentado en una parada de autobús. Me bajé con el motor arrancado y le dije, de rodillas, contra el árbol. Él me obedeció inmediatamente, no dijo nada. Le disparé por detrás de la cabeza, a una distancia de unos 5 centímetros. Entré en el bar, saqué la pistola del bolsillo, la misma de siempre, y apunté al camarero durante unos segundos a la cabeza, de frente. No dijo nada y apreté el gatillo, a unos 2 o 3 metros de la víctima. Sin dejar tiempo, disparé a la mujer mayor, la que hablaba por teléfono. Anduve hacia la segunda mujer, pero huye por debajo de la barra y no facilita el ángulo de tiro. No sé dónde la di, porque tiré al bulto. En la localidad natal de Alfredo Galán recuerdan que la infancia de este joven no ha sido diferente a la de cualquier otro chico. En el colegio salesiano o en el instituto de secundaria donde estudiaba no se recuerda por un expediente académico muy brillante, pero tampoco por lo contrario. No, porque le digo, él jugaba con mis niños que eran prácticamente de la edad y jugaba normalmente, o se iban a su casa o venían ellos aquí, pero no notábamos nada. Yo para mí que en el ejército estuvo en Bonia o por ahí estuvo este muchacho, y yo para mí algo le pasó ahí. Era una pareja joven. Saqué al instante la pistola, guardada en el bolsillo derecho de la cazadora marrón, y disparé al chico en la cabeza, aunque el proyectil impactó en la cara. Cayó al suelo y decidí hacer lo mismo con la chica, pero la pistola se encasquilló, y como sabía que en pocos segundos no iba a poder arreglarla, opté por tirar una carta al cuerpo del joven, el 2 de copas. El día 18 de marzo decidí matar de nuevo. Me trasladé en coche a Arganda del Rey. Vi 2 bultos que identifiqué como personas.
Tras rebasarlos, me giré y disparé al hombre en la cabeza, quien cae al suelo. Y la mujer que lo acompañaba se volvió hacia mí. Me miró y al ver que la estaba apuntando con una pistola, se protegió con ambos brazos, efectuando sobre ella 3 disparos en dirección a la cabeza. Al caer arrojó sobre ella y el hombre 2 cartas, el 3 y el 4 de copas, marcadas con un punto azul. La policía ahora continúa rastreando el vertedero de Puertollano, donde el presunto asesino dice haber arrojado el arma del último asesinato. Aquí supuestamente debe encontrarse la pistola Tokarev calibre 7.62 con la que se cometían los asesinatos del caso de La Baraja, que la juez madrileña responsable del caso ha ordenado localizar. El 16 de enero de 2008, medio año después de su detención, la policía portuguesa entrega temporalmente a España a Jaime Jiménez Arbe para interrogarle por el asesinato de los 2 guardias civiles. La entrega se hace en el interior de una prisión de Portugal, protegida por un amplio operativo policial para evitar cualquier riesgo de fuga. A su llegada a los juzgados de Tudela, en Navarra, cientos de vecinos se concentran para verle de cerca. Su cara después de medio año preso ya no es la del atracador orgulloso de sí mismo y que se autoproclama como el solitario. Está mucho más delgado y tiene la mirada triste. El 15 de julio de 2008, el solitario llega a los juzgados desafiante y con un argumento de defensa muy poco creíble. Según Jiménez Arbe, es un terrorista corso el autor del doble crimen de Castejón. De lo que se siente orgulloso es de expropiar bancos, una manera muy elegante de hablar de sus atracos. El hecho de que yo sea un expropiador de bancos es algo que no he negado en ningún momento. Pero sí le puedo decir una cosa, lo que yo lamentablemente en otras ocasiones he hecho, porque no lo voy a negar, que he tenido enfrentamientos con la policía, siempre han sido enfrentamientos en los cuales he procurado siempre hacer heridos en piernas, para poder escapar. Nunca he tenido intención ninguna de matar a nadie. Si así hubiera sido mi interés el matar a gente, habría otros muchos policías que en este momento estarían muertos. Pero los investigadores aportan pruebas definitivas que señalan al solitario como el autor material de los asesinatos de Castejón. Una testigo protegida se lo cruzó el 9 de junio de 2004 por la carretera en la que murieron los guardias civiles. Ella se había equivocado de camino y circulaba en contradirección. A pesar de los años pasados, reconoció su cara al verlo detenido. Yo empecé a pedirle disculpas, pero él no me atendía. Miraba a derecha e izquierda por el espejo retrovisor y yo cogió algo del asiento del copiloto, que yo pensé que era un móvil, pero claro, no me atendía nada y tuve un momento, pues una sensación muy extraña de peligro, hasta el punto que pensé, si este tiene una escopeta me mata. El solitario, ante la orden del juez, se acerca al cristal donde está la mujer y se aparta el pelo de la cara. Sí, es él. ¿Tiene usted alguna duda de que es él? Ninguna. En el registro de su casa encuentran el bastidor del coche que conducía el día del doble homicidio. El número de serie está borrado. En su lugar aparece una frase dedicada a los que le han perseguido durante 15 años. La zona que corresponde a donde normalmente se graba este número, en este tipo de vehículos, al descubrirla aparece una frase que, bueno, entendemos que es un tanto burlesca y concretamente dice: Madero, chúpame la polla. Los peritos forenses, además, reconocen que los casquillos que aparecen en la escena del crimen de Castejón coinciden con una de las armas utilizadas por el solitario en el atraco de la Vall d'Uixó. Jaime Jiménez escucha impasible el alud de pruebas que aportan contra él. No se emociona cuando su propio hijo lo sitúa en el punto de mira policial. ¿Tiene alguna relación con el procesado? ¿Es su padre? Sí. Bien, la ley le dispensa de prestar declaración por razón del parentesco. No obstante, si quiere, puede hacerlo. ¿Desea prestar declaración? Sí. ¿Recuerda qué vehículos eran los Suzuki que había allí? Los vehículos... ¿Qué tipo de vehículo, el modelo del Suzuki? El Suzuki era un Suzuki Samurai que yo recuerde azul. Azul. ¿Había alguno más Suzuki? Que yo recuerde. Que yo sepa, ninguno más. ¿Vio armas? No, para nada. ¿Munición? No.
Tampoco pierde la compostura cuando la madre de uno de los guardias civiles muertos, hundida en el dolor, intenta agredirle. Marches. Señora, no tengo nada que ver con la muerte de su hijo. No, cállese, cállese. No tengo nada que ver con la muerte de su hijo, señora. Ese sujeto que se calle. Jaime Jiménez Arbe hace gala de su egocentrismo hasta el final y dice que él no es un delincuente, solo un luchador activo contra el capitalismo. Yo no voy a decir que soy un angelito, porque claro, evidentemente para ustedes, como miembros del Estado, yo no puedo ser un angelito, evidentemente. Yo lucho contra el Estado en sí, contra todo lo que se representa al Estado. Entonces, bueno, dentro de mis posibilidades he combatido contra aquellos que me parece que son los responsables del mal que padecemos los españoles, que es digamos, el sistema bancario. Entonces, solamente y exclusivamente contra ellos he volcado mi lucha. En un idioma ni siquiera identificado por su propio abogado, finaliza. Bueno, pues lo diré claramente. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Queda visto para sentencia y despeje la sala. Su línea argumental no le sirve de nada. El juez le condena a 47 años de prisión por el asesinato de los dos agentes. Es solo la primera de las condenas que le esperan en un largo periplo judicial que lo mantendrá en prisión hasta que llegue a viejo. Sus días de gloria ya han terminado. Durante más de 2 horas, el acusado desgranó una a una las 11 muertes. Relató que les administró un cóctel de psicofármacos, una sobredosis de insulina y productos corrosivos. Justificó que las ayudaba a morir para acabar con su padecimiento. Después, cuando yo las veía muertas, pensaba, mira qué bella que están ya. Ya, no sé, algo... ¿Usted pensaba que muertas estaban mejor que vivas? Yo sí, sí. ¿Y por qué, perdone la pregunta, pero por qué no las mató todas de una vez? Es que yo no tenía ningún plan de ir ahora voy a matar a esta, mañana voy a matar a la otra. Al juicio llegó con ganas de hablar y respondió a todas las preguntas, todas menos una. No explicó por qué cambió de método con sus 3 últimas víctimas, a las que les dio lejía y otros productos cáusticos. Cuando le dio usted la lejía, estaban solos, usted y ella en la habitación. Ya le había acostado. Sí, estábamos solos, pero es porque la subí y pensé, pobre Sabina, ve de vivir de esta manera. Y pam, yo no pensé que no, es que no pensé en ningún momento que estuviera haciendo un asesinato, nunca. El caso se descubre por casualidad en octubre del 2010, tras la muerte de la última víctima. El médico de urgencias del Hospital de Olot se niega a certificar la muerte natural y alerta a los Mossos d'Esquadra. Se inicia la investigación. La policía toma declaración a todos los trabajadores del centro y cuando le toca a Joan Vila, este admite que a la anciana octogenària le dio ácido desincrustante. Ell al veure que ja la cosa que ja es va acorralant, es va quedant estranyent, que o ha de mentir o ja no pot ometre la informació, quan sap que tenim càmeres, ell reconeix, diu, sí, sé que hi ha càmeres a la Caritat, i després es para un moment, pensa, i diu, he sigut jo el que li he fet ingerir un líquid a aquesta persona. Con la policía reconoce que suministró lejía a otra interna y ante el juez confiesa un tercer asesinato. Suman 3 en 5 días. A ojos de la policía, Joan Vila es ya un asesino en serie. Revisan todas las defunciones ocurridas en la residencia desde la llegada de Vila. De los 59 fallecidos en 5 años, casi la mitad, 27, murieron en su turno. En el geriátrico rumoreaban esa fatídica casualidad. ¿Tiene usted, aunque sea sin plan broma, algún comentario a Joan Vila? Sí, que le dije. ¿Qué le dijo? Que le dije que parecía que se los cargase. ¿Usted se lo dijo así? Sí, es que yo... Pero sabía, fue un comentario de broma. De broma. ¿Quién no va a pensar?
Le dijo usted, parece que te las estás cargando tú. ¿Y qué Sí. contestó Joan Vila? ¿Cómo me las voy a cargar? Pero van a quedar vestirlos y arreglarlos. Nunca nadie sospechó del celador, a excepción de María Dolors, la hija de una de las víctimas, quien asegura que nunca aceptó el inesperado fallecimiento de su madre ni las circunstancias de su muerte, una sobrevenida hipoglucemia. Mi madre era muy activa, andaba y dejaba el caminador, así que no le tocaba. Enfermedad mi madre no tenía para morirse ni no. Era para llegar a 100 y más. Tras analizar todas las historias clínicas, los investigadores sospechan de 8 casos. Y cuando el juez instructor ordena la exhumación de los cadáveres, Vila confiesa 8 muertes más. Acusé al final de estos 11 asesinatos porque era en los que había prueba. Luego lo demás pueden ser sospechas, pueden ser intuiciones, y esta las había evidentemente al inicio de esta investigación. Y ya hemos visto por el juicio incluso que hay muchos familiares, que hay gente que piensa o que puede pensar que pudiera haber más muertes, pero yo en esto, sin pruebas, no lo puedo decir. El fiscal destaca la agonía que sufrieron las víctimas por ingestión de productos cáusticos y considera que Vila se aprovechó de su avanzada edad y de la confianza que tenían en él. El tribunal ha escuchado el testimonio horroroso de las últimas horas de vida de estas personas. Estava totalment amb la cara desencaixada, tenia la boca oberta, només feia que vomitar i treure sang, només feia que globs i globs, tenia la llengua enfora, molt inflada, amb tota la galta esquerra així grossa, negra, cremada, els llavis així grossos, negres, cremats. Jo vaig dir de seguida, morfina. La ingestión de esos productos causó en las víctimas una agonía atroz, causó grandes padecimientos y eso evidentemente desvirtúa cualquier alegación que pueda efectuar el acusado en relación a que lo hacía por compasión. Les causó padecimientos muchísimo más graves que los que tenían normalmente. Los abogados de las familias subrayan que el celador actuaba a escondidas a partir de las 7 de la tarde, cuando la enfermera acababa su jornada laboral. Es entonces cuando él alargaba su turno y le suministraba la combinación mortal. Lo que hacía después el acusado era el que cuidaba de limpiar a las víctimas y de vestirlas para enviarlas a la funeraria. Era el que había tomado ese rol. Las acusaciones particulares consideran que en el geriátrico se producían algunas irregularidades administrativas que propiciaron a Vila actuar sin control. Casualmente, los meses en que Vila cometió los asesinatos, 2 inspectoras visitaron la residencia y recomendaron que los medicamentos debían estar bajo llave. La Caritat asegura haber cumplido siempre la normativa y efectuado las modificaciones pertinentes. El director lamenta lo sucedido y puntualiza que a Joan Vila le tenían plena confianza, la misma que tienen a todos sus empleados. No le quepa la menor duda de que si hubiéramos tenido una sola queja, no hubiera continuado este señor ni ningún otro empleado en el centro. Nunca ni un familiar ni ningún empleado del centro me ha comentado a mí ninguna queja de este señor. Vila nació hace 47 años en Castellfollit de la Roca, un pequeño municipio cercano a Olot. Hijo único de una familia obrera muy querida en el pueblo, tuvo desde joven baja autoestima. Visitaba diferentes psicólogos y psiquiatras que nunca detectaron ninguna alteración grave más allá de unos rasgos de tipo obsesivo. Una amiga de su adolescencia, hoy periodista, que consiguió entrevistarlo en la prisión, recuerda cómo era Joan. Parecerá tópico, pero un chico muy normal, muy extrovertido, que le gustaba mucho la broma, reír. Un poco es el recuerdo que tengo más de Joan Vila de aquella época que a nosotros le llamábamos Joan Peluquero, porque entonces era su vocación era la peluquería. Joan cambiaba continuamente de trabajo y ejercía poco tiempo en cada uno de ellos hasta que llegó a la Caritat. Para mí la caridad nunca ha sido un trabajo, me he sentido muy a gusto, es la mejor etapa de mi vida. Su abogado defensor asegura que Joan Vila era un cuidador ejemplar entregado en su trabajo.
alega que sufría una alteración psíquica que le hacía percibir que esas muertes eran moralmente un acto bueno. Y aquí no ha aparecido ningún otro móvil, ninguna otra explicación del por qué hacía eso, que no fuera la que él da, que eran personas, y en esto estamos todos de acuerdo, dependientes, gente que no se valía por sí sola, gente que tenía enfermedades crónicas que no iban a mejorar en ningún caso, y de alguna manera él esto le provocaba, no sé si utilizar la palabra piedad, compasión, pena, pero según él pensó que tenía que aliviarles este trance y los mató. La mayoría de los informes psiquiátricos contradicen ese argumento. Su competencia mental no estaba alterada por ninguna enfermedad mental. Él reconoció que aquello era ilegal. El modelo explicativo que da de que aquello lo hacía por el bien de los demás, yo creo que la metodología y el uso se desmonta. Con la celebración del juicio, se cierra la crónica del mayor asesino en serie de este siglo y uno de los más sanguinarios de la historia de España. Jo només vull demanar perdó per tot el que he fet i per haver arribat fins a aquests extrems. No vull dir res més. Juan Carlos Aguilar presumía de ser el primer occidental en ser aceptado en el monasterio Shaolin de Henan. ¿Fue esta una más de sus muchas mentiras? Buscamos la respuesta en el Shaolin Temple Spain, único centro en España reconocido por el Templo de Shaolin en China. El rastro del falso Shaolin nos lleva hasta Espinosa de los Monteros, donde solía veranear con sus padres. En el año 2000, la Comisión de Fiestas de esta localidad burgalesa contrató a Juan Carlos Aguilar para realizar una exhibición de artes marciales. La primera parte va a ser una demostración de lo que es una clase de Kung Fu Shaolin normal y natural, para que la gente vea, los padres o la gente joven, que no es ningún tema extraño, nada raro, que no es como en las películas, sino que tiene mucho de entrenamiento natural, que requiere una condición física como la de cualquier atleta. La segunda parte ya va a ser más enfocada al combate, una demostración de Tai Chi y otra demostración de combate. Y la última parte hemos reservado el Chi Kung, que es la parte más conocida en la que se ejecutan movimientos de resistencia física, de resistencia ante golpes o ante el dolor. Es importante la conjunción entre el cuerpo y la mente, ¿no? He visto que antes estaban preparándose para esta exhibición. Sí, de hecho, quizás nosotros hacemos mucho más hincapié que otras artes marciales hoy en día para conseguir que la persona que trabaja físicamente, sobre todo, tenga una tranquilidad interior y que no se quede todo en un mero movimiento físico. Tú eres monje Shaolin. ¿En qué consiste? ¿Qué cualidades hay que tener para llegar a ser monje Shaolin? Bueno, las cualidades serían muy difíciles de detallar, ¿no? Sacrificio sería la palabra que describe, ¿no? Muchísimo sacrificio, muchos años de entrenamiento, más luego querer coger los hábitos budistas, los votos budistas, que es lo normal ya que es un monasterio budista, ¿no? Pues muchas gracias, Juan Carlos. A vosotros. Concentrarse no es simplemente olvidarte de lo demás y poner tu mente a funcionar en un solo punto, sino conseguir, yo creo, que tu cuerpo o tu mente entienda de una manera distinta qué es lo que ocurre. Buenas noches. Buenas noches. Monje budista Shaolin, ha sido 3 veces campeón del mundo de Kung Fu y 8 veces campeón de España. Lo que intentamos hacer con el cuerpo, llevarlo a un límite de trabajo para poder conocer la parte más profunda de nuestra mente. Una persona cuando está en el límite se ve su verdadera naturaleza. Entonces a nosotros los maestros en Shaolin, sobre todo en la antigüedad, se nos trataba de poner en el límite físico de la resistencia. De todos los internacionales que estaba yo me quedé yo el único, ¿no? Pero por allí pasamos, no sé qué decirte, pero más de 200 personas de extranjeros y tanto igual chinos, japoneses o sea orientales, ¿no?
y la verdad es que se llegan, pues no sé, en mi promoción no sé si estábamos solo 5 personas, un poquito complicado. Los estrictos preceptos del Shaolin exigen tener el corazón limpio. Sin embargo, tras cometer 2 asesinatos, Juan Carlos Aguilar no ha mostrado la más mínima señal de arrepentimiento. Cuando empiezan a realizar la inspección ocular se dan cuenta de que hay unas bolsas de plástico con restos cadavéricos. Eran 7 bolsas, si no me equivoco, de color verde. En cada bolsa pues había diferentes restos de lo que parecían restos cadavéricos de una persona humana. En concreto, recuerdo que había parte de... Bueno, se veían los dientes, una mandíbula y una cara, pero que estaba totalmente destrozada. Había la mano izquierda, creo que era, pero que le faltaba el índice. Había 2 pies, había diferentes huesos y seguido de ahí fuimos al domicilio. En cuanto a restos humanos, encontramos en el balcón también una bolsa de este tipo, verde, y dentro de las bolsas pues había la otra mano, más luego algunos huesos que creo que serían pues del brazo y 2 prótesis mamarias de silicona. Tan solo una semana después de iniciado el juicio, Juan Carlos Aguilar, el falso Shaolin, escuchaba el veredicto del jurado popular. Por lo anterior, los jurados encontramos al acusado Juan Carlos Aguilar Gómez culpable de haber dado muerte a Jenny Sofía Rebollo, sin que ésta hubiera tenido la posibilidad de defenderse, decidido por unanimidad. Al acusado Juan Carlos Aguilar Gómez culpable de haber dado muerte a Mauren Ada Otuya, sin que ésta hubiese tenido la posibilidad de defenderse, decidido por unanimidad. Al acusado Juan Carlos Aguilar Gómez no culpable de haber dado muerte a Mauren Ada Otuya, aumentando deliberadamente e inhumanamente el dolor de la víctima, decidido por 7 votos a favor y 2 en contra. Detrás de estas persianas está el presunto autor del doble crimen del Puchet, Juan José Pérez. A las 2:30 de la tarde en la ronda litoral de Barcelona cuando circulaba en su vehículo junto a un familiar. Esta es la historia de Juan José Pérez Rangel, un asesino sin conciencia que quiso echar un pulso a la policía. Una apuesta que acabó perdiendo y que destrozó a 2 familias en el intento. Este es el caso del asesino de la plaza número 15. La oscura obra de una mente trastornada que tuvo aterrorizada a Barcelona durante todo un mes. Juan José, ¿qué te parece lo que está ocurriendo? ¿Tienes alguna cosa que decir? ¿Sigues pensando que eres inocente? ¿Te hubiera gustado declarar? ¿Por qué no hablas? Yo ante la policía no declaré por consejo de mi abogado. Si eres inocente, lo normal es que tú hubieras querido declarar. Y yo quería declarar, pero él me dijo que no. Ante la policía yo declaré. E incluso la policía dijo que yo había declarado que era culpable, algo que es ilegal, ¿no? Sin la presencia de un abogado. Esas anotaciones en sí podía haberlas hecho yo, por supuesto que sí que están hechas por mi puño y letra, ya que lo dije. Uno puede pensar, las hice yo por investigar, o quizá fui inducido a hacerlas, ¿no? Más que otra cosa. Hay un testigo que sí que estaba conmigo esos días, que yo dije que estaba conmigo. En ningún momento sale su nombre en sumario, ni sale su afirmación, que supuestamente pasó todo 2 semanas conmigo. Un testigo que es válido para mi defensa prefiere no decirlo, ¿no? Yo prefiero, por supuesto, no decir nombre, ¿no? ¿Y tu colilla al lado del cadáver? ¿Cómo llega allí tu ADN a la colilla que está al lado del cadáver? Primero, yo dije en juicio que es muy fácil que llegue mi ADN allí. Es muy fácil. Podía haber tirado la colilla ahí abajo. Yo no recuerdo lo que hago todos los días. Yo ya dije que yo fui a ese parking, pero no en los momentos de la muerte.
fui el día antes. Eso es cierto. ¿Alquiló usted una plaza de aparcamiento en la calle Beltrán? Sí. Sí, son mías. ¿Puede usted decir a qué pertenecen? Sí, son las del parking. Son las del parking. Sí. ¿Podría usted decir qué días del mes de enero estuvo usted en el aparcamiento? ¿Qué días del mes de enero? El día 10 por la noche entré. Y días posteriores, días después de la primera muerte. No sabría decirle exactamente qué días. Creo que el 12, 13, 14, si no me equivoco, no estoy seguro. Los días siguientes de la primera muerte. Sí. ¿Qué es lo que hacía usted? ¿Qué es lo que hacía yo? Sí. Tras darme cuenta de lo que había pasado allí en el parking, bajé abajo y vi el lugar de los hechos donde había pasado todo. Sí, son las anotaciones que tomé yo, sí. Las matrículas, por ejemplo, y los horarios de los que entraban allí en el parking, nada más. ¿Anotaba algún otro dato? Sí, no sé, datos, por ejemplo, vehículo, datos, por ejemplo, de las personas que iban, nada más. Si eran hombre o mujer, por ejemplo. Además de aspecto, además de matrículas. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Qué sentido tiene? Pues simplemente podría llamarlo usted investigación, podría llamarlo hobby, podría llamarlo como quisiera, curiosidad. Que miren la página 173, antecedentes penales de Ruperto Bilbao Villa. Gracias. Por agresión sexual y prostitución. Y yo les he traído aquí mis antecedentes penales. Yo no tengo antecedentes penales de ningún tipo. De ningún tipo. De ninguno. Ninguno es de nada. Absolutamente de nada. Su apariencia inofensiva, delicada, de persona culta, hace que ninguna persona desconfíe de él. Y cuando da rienda suelta a toda esa ira que tiene dentro, entonces es cuando se vuelve monstruoso. ¿Por qué les hace tanto daño? ¿Por qué les hace padecer tanto? Pues no hay más que una respuesta. Porque le gusta. En diciembre de 2004, Pérez Rangel es condenado por un jurado popular a 52 años de cárcel por los asesinatos de María Ángeles Ribot y Maite de Diego. Juan José Pérez Rangel es culpable. Votos a favor 9, votos en contra 0. Culpable por unanimidad. La actitud de frialdad que mantiene durante todo el juicio se rompe cuando escucha la sentencia arremetiendo contra el marido de la segunda víctima. Dos de María Teresa de Diego, no lo sé, pero no, sí, 19 detenciones había tenido. Lo siento mucho, pero yo no entiendo este veredicto. Delante mío no ha dicho nada. Silencio absoluto. Pero por el camino a ustedes les ha dicho que es inocente. Tengo derecho a saber si es inocente o no es inocente. Tengo derecho a que me den todas las pruebas. La justicia, sinceramente, no existe. Las declaraciones de instrucción, mírenlas. Y hay muchas diferencias entre las declaraciones de Ruperto Bilbao. Yo no lo entiendo. Sinceramente, porque he visto el sumario, señores. Lo que no han visto ustedes, yo sí que lo he visto. ¿Pero qué tienes? Ni tampoco lo han visto. ¿Qué prueba? ¿Cómo lo puedes demostrar? Sumario, señores. Pero no ha presentado un certificado de penales. Nos lo ha presentado en público. Como ya dije. Sus antecedentes están limpios. Se cambió el nombre, perdón. ¿Cómo Se lo llamaba sabes? antes Rubén, sale el sumario. ¿Cómo lo sabes? Sale el sumario. ¿De qué lo conoces? ¿De qué lo conoces? ¿Qué te